Bueno, entonces lo que estaremos viendo a continuación va a ser los logaritmos, cómo aplicar leyes de logaritmos básicamente. Y me interesa que puedan ver cómo es que uno va utilizando e implementando las reglas, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que el logaritmo de base 10 de 2 más 2 logaritmo de base 10 de 5 sería la siguiente expresión que nosotros debemos de simplificar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que vamos a trabajar esto? Yo creo que tomando en cuenta las reglas o las leyes de los logaritmos que habíamos visto en el video pasado, podemos aplicar de este lado lo siguiente. Aquí podemos aplicar la ley que dice que el logaritmo de base b de m a la c es igual a c por logaritmo de base b de m. ¿Ya? Entonces, vamos a correr la hoja. Entonces, podemos ver lo siguiente. Entonces, tenemos que el logaritmo de base 10 de 2 más el logaritmo de base 10 de 5 al cuadrado. ¿Por qué hice esto? Porque tenemos que esta expresión de acá, la que podemos ver aquí, aplicamos la ley que dice que el logaritmo de base b de m a una potencia es igual a multiplicar esa potencia por el logaritmo de la base b de m. Entonces, aplicamos lo mismo, ¿verdad? Básicamente esta es la potencia, esto es c, esto es m y esta es la base. Y la volvemos a reescribir de la misma forma. Copiamos el primer logaritmo que quedó igual, pero el segundo logaritmo pasamos el 2 que estaba multiplicando el logaritmo como un exponente, ¿verdad? Y queda de la siguiente forma, así. Bueno, ese es el primer paso. Podemos ver que 5 al cuadrado es igual a 25. Entonces volvemos a reescribir la expresión de la siguiente forma. Tenemos que, entonces, logaritmo de base 10 de 2 más logaritmo de base 10 de 25, recuerdan, era 5 al cuadrado, es nuestra nueva expresión. ¿Qué ley podemos aplicar en este logaritmo de acá y en este? Teníamos una ley que nos decía lo siguiente: que logaritmo de base b, vamos a volver a escribirlo, disculpen, ahí está, logaritmo de base b de m más logaritmo de base b de n es igual a logaritmo de base b de m más n. Bien, ¿por qué se puede hacer esto?
En este caso, m es 2, n es 25, b es 10, al igual que acá, en la misma base. Y ambos logaritmos se están sumando. Acá está la suma. ¿Ya? Por eso es que se puede reescribir esta expresión como la que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a reescribirla. Entonces, tenemos que logaritmo de base 10 de m más n. M era igual a 2 más n era igual a 25. Y ahí estamos. Esto es igual a decir logaritmo de base 10 de 50. Y básicamente ahí pues simplificamos el logaritmo con leyes de logaritmos. Ahora bien, vamos a ir al segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice lo siguiente. Tenemos un medio parece z, pero es un medio del logaritmo de 5, base 5 de 49 menos un tercio del logaritmo base 5 de 8 más 13 logaritmo de base 5 de 1. Bueno, visualicemos mejor la expresión. Ahí está. Un medio del logaritmo base 5 de 49 menos un tercio del logaritmo base 5 de 8 más 13 logaritmo de base 5. Si se dan cuenta, tenemos los tres logaritmos de base 5. Ahora bien, quiero que nos fijemos en esto. Esta fracción y este número. Ambos, los tres, mejor dicho, se puede hacer lo siguiente. Podemos nosotros venir y escribir esa expresión utilizando la ley que teníamos descrita aquí arriba. Esta. ¿Por qué? Nosotros lo que tenemos es algo escrito de esta forma. Aquí lo podemos pasar a esta forma. Vamos a probar. Sería esto. Entonces esto sería, vamos a cambiar de color. Logaritmo base 5 de 49 a la 1 medio, ¿verdad? Y nosotros conocemos que cuando pasamos, pues básicamente esto es raíz, ¿verdad? Raíz cuadrada. ¿Bien? Porque está a la 1 medio, ¿verdad? Bueno. La siguiente expresión, vamos a copiar el signo, que sería el menos que tenemos aquí. Y vamos a escribir la siguiente expresión, esta que tenemos acá, de la siguiente forma. Logaritmo de base 5 de 8 y tenemos a la 1 tercio. Entonces básicamente esto sería raíz cúbica, ¿verdad? Vamos a copiar esta tercera expresión y sería básicamente más logaritmo de base 5
de 1 a la 13, que sería 13 veces 1 multiplicado, entonces sería 1. Bueno, tenemos esta expresión nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer sería básicamente operar las raíces, ¿verdad? Sabemos que esto va a ser raíz cuadrada de 49 es 7, raíz cuadrada de raíz cúbica de 8 es 2, y raíz y pues 1, ¿verdad? Bueno, eso es muy sencillo. Podemos visualizar que esto, ahora bien, solo quiero que pongamos atención acá. Nosotros tenemos básicamente logaritmo de base 5 de 7 menos logaritmo de base 5 de 2 más logaritmo de base 5 de 1, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos acá básicamente, pues en esta parte acá tenemos una suma de logaritmos, la voy a encerrar, este y este, y eso ya lo operamos, es una suma de logaritmos. Básicamente lo que hay que volver a reescribir sería el logaritmo, vamos a escribirlo acá, logaritmo de base 5 de 2 de m, pues por n, eso sería 2 por 1, y ustedes saben que esto es igual a 2, ¿verdad? Y tenemos acá menos logaritmo de base 5 de 7, 5, lo siento, vamos a escribir otra vez el 5 de 7, va. Entonces tenemos una resta de logaritmos. Sabemos que la resta de logaritmos es, tenemos la siguiente ley acá, que sería, pues, logaritmo de base b de m menos logaritmo de base b de n. Esto es igual a logaritmo de base b de m partido n, como habíamos visto en las leyes de los logaritmos, y este es el mismo caso que tenemos acá. Entonces esta expresión nos quedaría logaritmo de base 5 de 7 partido 2. Y esa es la respuesta de la resta de logaritmos que tenemos acá. Logaritmo de base 5 de 7 menos logaritmo de base 5 de 2, este es m y este es n, m, n, y sería logaritmo de base 5 de 7 partido 2, y esa es la respuesta. Entonces esos dos ejercicios son ejemplos que les podemos dar para que los tomen en cuenta. Si tienen dudas, por favor me pueden escribir. Creo que en su examen estarán viniendo operaciones de logaritmos y estaremos, pues básicamente, resolviendo dudas para que ustedes también me puedan resolver su examen de forma exitosa. Bueno, pues sigan estudiando. Feliz día.